¿No sabes interpretar un electrocardiograma? Empecemos por lo básico. Dibujemos el corazón y repasemos cómo funciona eléctricamente. El corazón tiene un sistema que produce y distribuye estímulos eléctricos, que es el sistema cardionector. Ese sistema cardionector tiene distintos elementos. Empezamos primero en la aurícula derecha, a nivel de la cresta terminal, encontramos al nódulo sinusal. Este nódulo sinusal es el marcapasos natural del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que de aquí nacen todos los estímulos que terminan activando al miocardio y generando un latido. El nódulo sinusal se caracteriza por despolarizarse entre 60 y 100 veces por minuto. ¿Esto qué determina? Que la frecuencia cardíaca normal en reposo sea de 60 a 100 latidos por minuto. El nódulo sinusal, luego, se conecta con otro nódulo, que es el nódulo auriculoventricular. ¿Y cómo hace eso? Por medio de unos tractos que se les llama tractos internodales, porque están entre los nodos. Entonces son unos tractos de esta forma, un anterior, uno medio, uno posterior. Y bueno, también hay otro que se llama tracto interauricular o tracto de Bachmann, que conecta la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Pero bien, volviendo a los internodales, aquí vamos a encontrar al nódulo auriculoventricular. La función de ese nódulo auriculoventricular es retrasar la despolarización de los ventrículos en relación a las aurículas. ¿Por qué? Porque si la aurícula y el ventrículo se contrayeran a la vez, ¿quién tiene más fuerza? El ventrículo, ¿verdad? La función de las aurículas, ¿cuál es? Es, mediante su contracción, enviar un adicional de sangre hacia el ventrículo. Pero entonces, si el ventrículo genera más fuerza que la aurícula, esta cantidad de sangre que tenemos acá no va a poder pasar porque el ventrículo tiene mayor presión, por lo que la válvula se cierra. Eso no puede pasar. Entonces, normalmente lo que sucede es que la aurícula se contrae primero para que la sangre baje, se contrae primero la aurícula, y luego sucede la contracción del ventrículo. El ventrículo se contrae, de modo que la válvula auriculoventricular se cierra y la válvula semilunar se abre, permitiendo que la sangre salga ya sea hacia el tronco pulmonar o hacia la arteria aorta. Posteriormente, aquí del nódulo auriculoventricular sale un tracto que se conoce como el fascículo auriculoventricular o también el famosísimo haz de His. Ese haz de His o fascículo auriculoventricular da lugar a dos ramas, una para el lado derecho, o sea, para el ventrículo derecho, y otra para el ventrículo izquierdo. Entonces tenemos a la rama derecha y por acá tenemos a la rama izquierda. Solo que esta rama izquierda se divide nuevamente en una subdivisión anterior y una subdivisión posterior. Entonces hay la rama anterior izquierda y la rama posterior izquierda, también llamados subdivisiones, ¿no? Correcto. ¿Y esto de aquí por qué es importante? Porque entendiendo el orden en el que suceden las cosas en el sistema cardionector, nosotros podemos entender por qué suceden las distintas ondas en el electrocardiograma. En primer lugar, la despolarización del nódulo sinusal y por lo tanto la despolarización del miocardio auricular, de las aurículas, genera la onda P, que es de esta forma. La onda P. Por lo tanto, entiéndase que cualquier patología que afecte a las aurículas o que afecte al nódulo sinusal va a alterar aquí en el electrocardiograma a la onda P. Por ejemplo, si hay hipertrofia de aurícula derecha, hipertrofia de aurícula izquierda, ¿quién se afecta? La onda P. Si hay un bloqueo sinusal, ¿qué sucede? La onda P sale más tarde, como que el corazón se quedará dormido y la onda P aparece después. Si hubiera una fibrilación auricular, por ejemplo, en la fibrilación auricular lo que sucede es que aparecen muchos focos ectópicos por la aurícula o por las aurículas, y en ese punto el nódulo sinusal dice, chuzo, si hay tantos focos ectópicos, ¿yo para qué voy a funcionar? Y se queda dormido. Entonces no hay onda P. Bien. Luego dijimos que el nódulo auriculoventricular, su función era ¿cuál? Era retrasar la despolarización ventricular. Por lo tanto, se forma una especie de pausa que hay entre la onda P
que es la despolarización de las aurículas, y el QRS, que es la despolarización de los ventrículos. Esto de aquí se conoce como el segmento PR. Segmento PR. Y aquí algo importante a considerar: si tomamos esto como uno solo, o sea, la onda P con el PR, con el segmento PR, a esto se le llama intervalo PR. Va desde el inicio de la onda P hasta el fin del segmento PR. Ese intervalo PR normalmente, en condiciones fisiológicas, debe medir entre 0.12 a 0.20 segundos, o lo que es lo mismo, 120 a 200 milisegundos. En términos prácticos, ¿qué significa eso? Que el intervalo PR como máximo debe medir un cuadro grande en el electrocardiograma, en la hoja milimetrada, el electrocardiograma, como máximo. Y como mínimo 3 cuadros pequeños. Bien. Luego, la despolarización de las ramas va a generar el QRS, que representa por lo tanto la despolarización ventricular. Volviendo un momento, alteraciones del nódulo auriculoventricular van a generar alteraciones del intervalo PR o del segmento PR, da igual. Por ejemplo, un bloqueo auriculoventricular. En los bloqueos, ¿qué sucede? La conducción está enlentecida dentro del nódulo auriculoventricular, está muy lento. Es verdad que el nódulo auriculoventricular retrasa por un poco, pero ya dijimos, entre 0.12 a 0.20 segundos. Si va muy lento, eso se llama bloqueo. ¿Y ahí qué va a suceder? El intervalo PR va a estar prolongado. Va a medir más de un cuadro grande. Bien, volviendo a los ventrículos, patologías que afecten a las ramas de las de His se van a manifestar ¿dónde? En el QRS, o que afecten al miocardio de los ventrículos. Por ejemplo, las hipertrofias ventriculares, los bloqueos de rama. Bien. Y por último, en el electrocardiograma existe otra onda, que es la onda T. Esta onda T no tiene manifestación mecánica, o sea, no hay un movimiento del corazón, sino que simplemente es la repolarización de los ventrículos. Bien, esto es todo lo que sucede en un ciclo cardíaco, hablando eléctricamente. Y luego pues aparece el siguiente ciclo. Esta separación entre la onda S y la onda T se conoce como el segmento ST. La separación entre la onda T y la siguiente onda P se le llama el segmento TP. Y también existe algo desde el inicio del QRS hasta el fin de la onda T. Eso se denomina el intervalo QT. Démonos cuenta entonces que segmento habla de regiones isoeléctricas que son planas. Por ejemplo, acá el segmento ST, acá el segmento TP, no hay ninguna deflexión, no hay ninguna curva en el EKG. Pero en cambio, cuando hablamos de intervalo, fijémonos por ejemplo aquí, en el intervalo PR, desde el inicio de la onda P hasta el fin del PR. O sea, estamos teniendo en cuenta un segmento isoeléctrico, una parte que es plana, pero también consideramos una onda. Lo mismo acá con el QT, va desde el QRS, que es la deflexión, incluye el ST, que es un segmento isoeléctrico, y llega hasta el final de la onda T, que es otra deflexión. Bien, primer punto. Segundo punto, tenemos que saber cómo se colocan las derivaciones en el electrocardiograma. Entonces vamos a encontrar derivaciones de los miembros y derivaciones precordiales. Las de los miembros existen unas que son unipolares y otras que son bipolares. En las derivaciones de los miembros, si nosotros representamos a un paciente con un dibujo, vamos a tener primero 3 derivaciones o 3 electrodos que se colocan en los pacientes. Primero, uno que va a nivel de la muñeca derecha. Este de aquí se le llama la derivación ABR. R hace referencia a right, derecho en inglés. Entonces, ABR literalmente significa derivación ampliada del miembro superior derecho.
También tenemos ABL, que se pone en la muñeca del lado izquierdo. L de left, izquierdo. Y existe una última, ABF. F de foot, de pie en inglés. Y nos daremos cuenta que si nosotros unimos con líneas estas tres derivaciones, nos queda una especie de triángulo. Ese triángulo de ahí se denomina el triángulo de Einthoven. ¿Para qué nos sirve ese triángulo? Si nosotros volvemos a un corazón, podemos representar las derivaciones de esta forma. Por aquí tendríamos ABR, por acá estaría ABL y por acá estaría ABF. Bien, son las tres derivaciones unipolares. Uniendo ABR con ABL, tenemos a la derivación de 1, que ya es una derivación bipolar. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta dos extremos. La derivación ABR por un lado y por otro lado ABL. Si unimos ABR con ABF, tenemos a la derivación de 2. Y si unimos ABL con ABF, tenemos a la derivación de 3. Esas son las derivaciones de los miembros. Luego tenemos las precordiales también. Las precordiales van desde B1 hasta B6. Entonces tenemos B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Existen otras, B7, B8, B9, que se ponen en la cara posterior del tórax. Y también existen las del lado derecho, como son B3R, B4R, B5R, B6R. Pero esas derivaciones son especiales, no se usan en todos los casos, sino cuando existe sospecha, por ejemplo, de un infarto de ventrículo derecho o de un infarto de cara posterior. Bien, ¿cómo se colocan estas derivaciones? B1 va en el cuarto espacio intercostal, en la línea paraesternal derecha. Entonces, si yo dibujo el tórax, por aquí tengo el esternón, apéndice o apófisis sifoides, el manubrio. En la unión del manubrio con el cuerpo llega la segunda costilla, tercera costilla, cuarta costilla, y por debajo de la cuarta costilla, bueno, la quinta costilla obviamente, pero entre ambas está el cuarto espacio intercostal. Línea paraesternal derecha, a este nivel va la derivación B1. Luego, la derivación B2 va al mismo nivel, pero del lado izquierdo. Entonces, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. B3 lo saltamos por un momento. Nos pasamos directamente a B4. B4 se pone en el quinto espacio intercostal, el siguiente, en la línea medio clavicular, a este nivel aproximadamente. Entonces B4 va, línea medio clavicular, izquierda, quinto espacio intercostal. Más o menos ahí. B4, quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda. B3 simplemente va entre ambos, entre B2 y B4 ponemos a B3, va entre ambos. B5 y B6 también van en el quinto espacio intercostal, solo que están más hacia el lateral. Entonces B5 se pone en la línea axilar anterior y B6 en la línea axilar media. Una forma en la que uno se puede guiar en la práctica, primero obviamente hay que palpar las costillas del paciente, pero también nos podemos guiar con B4 diciendo que está ligeramente por debajo de la areola o debajo del pezón. Bien, entonces B5, B6, ambos son quinto espacio intercostal. B5 es línea axilar anterior izquierda, B6 es línea axilar media izquierda. Bien. Y para terminar con esta clase introductoria, hablemos también de cómo funcionan los electrodos y los distintos vectores que hay en el corazón. Entonces, los electrodos, a mí me gusta ver como que son unas especies de cámaras. Son cámaras que detectan hacia dónde va una corriente eléctrica. Entonces, si yo tengo una cámara aquí, una corriente eléctrica se puede acercar al electrodo, en cuyo caso, cuando se acerca,
va a generar una onda positiva, una deflexión positiva que va hacia arriba. Cuando se aleja, va a generar una onda negativa. Pero cuando no tiene relación con el electrodo o con la derivación, por ejemplo, un vector que sea de esta forma, ni se acerca ni se aleja, nada que ver. Está en una distribución perpendicular, vemos que hay una separación de 90 grados. En ese caso, no genera nada. Es una onda isoeléctrica. O sea, perdón, no es una onda, es una línea isoeléctrica. ¿Bien? Listo. ¿Y esto de aquí me sirve para qué? Para entender cómo funcionan los distintos vectores en el corazón y entender la morfología normal del QRS. Imaginemos acá, tenemos al ventrículo derecho, acá el ventrículo izquierdo, y por acá la pared del corazón. Recordando que el miocardio es más grueso en el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo normalmente tiene más músculo que el ventrículo derecho. Entonces, aquí vamos a encontrar distintos vectores. Un vector se lo puede representar como una flecha, tiene una magnitud, tiene una dirección y tiene un sentido, ¿sí? Entonces, tenemos este vector de aquí, que como está a nivel del tabique interventricular, el tabique también se llama septo, se llama vector 1S. Tenemos uno que está en la parte más baja del septo, que es el vector 2S. Tenemos uno que está en la pared del ventrículo derecho, que es el vector 2D. Fíjense, S de septal, D de derecho, pues, ¿no? Vamos a encontrar también un vector que es el vector más potente, que está a nivel del ventrículo izquierdo, es el vector más grande y tiene este sentido y esta dirección. Este vector, como está del lado izquierdo, se conoce como vector 2I. Y por último, en la base de los ventrículos se genera el vector 3, que va hacia arriba, hacia la base del corazón. ¿Bien? Si nosotros dibujamos las derivaciones por acá, las vamos a encontrar de esta forma: V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Veamos si puedo mover esto un poco más allá. Listo. Entonces, si nosotros analizamos, V1 y V2 se considera que son derivaciones del lado derecho del corazón, porque fijémonos que recibe a los vectores que están más del lado derecho. En cambio, V4, V5, V6 se considera que estudia como que la cara izquierda. ¿Bien? Son derivaciones izquierdas. Entonces, V1 y V2 realmente no son izquierdos, son más septales, pero eso lo veremos después. V1 y V2, tengamos en cuenta qué vectores se acercan: el vector 1S y el vector 2D, que son vectores pequeños porque no hay tanto miocardio en esas regiones. Entonces van a generar una onda ¿de qué tipo? ¿Positiva o negativa? Positiva, porque se acercan al electrodo, ¿verdad? Se acercan a la derivación esos vectores. Es una onda positiva. Pero como son vectores pequeños, esperamos que sea una onda positiva pequeña también, ¿verdad? Entonces la onda R va a ser así, va a ser pequeña. Y en cambio, ¿qué vector se aleja? El 2i. El 2i se aleja de V1 y V2. Como se aleja, genera una onda negativa. Y como es un vector grande, fuerte, potente, va a generar una onda S profunda, una onda S prominente. De esa forma. Bien. V3, en cambio, encontramos que se acerca el vector 2S, se acerca directamente y se aleja directamente el vector 3. Entonces, en V3 vamos a encontrar una onda R un poco más grande y una onda S un poco más pequeña. R y S. Y en cambio, en V4, V5 y V6, vemos que se acerca, ¿quién directamente? El vector 2i, que es un vector grande, es un vector fuerte. Por lo tanto, la onda R va a ser grande. ¿Y quiénes se alejan? El vector 1S y el vector 2D. Por ello, va a haber una onda S, pero una onda S pequeña.
Ahí tenemos entonces cómo progresa normalmente el QRS en un electrocardiograma. Vemos que las derivaciones V1 y V2, bueno, vamos viéndolo de manera más sencilla. ¿Cómo progresa cada una? De V1 a V6. Vemos que la onda R inicia siendo pequeña, luego se hace más grande y termina haciéndose mucho más grande. En cambio, la onda S empieza siendo grande en V1 V2, se hace un poco más pequeña en V3 y es mucho más pequeña en V4, V5 y V6. Esa es la progresión normal. Ahora, la derivación V3, en ocasiones también V4 dentro de lo normal, se considera que es la zona de transición. ¿Qué quiere decir transición? Que la onda R y la onda S son aproximadamente del mismo tamaño. Es como que estuviera justo en la mitad entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Bien, y esos son los principios para entender el electrocardiograma. Síganme para más contenido médico, para seguir aprendiendo más electrocardiografía.